Sabéis que durante estas semanas, y habéis estado viendo la televisión de Galicia, hemos estado cumpliendo el 30 aniversario de la primera emisión de Nacer de Novo, que fue allá por junio del año 1987. La verdad es que todo lo que ha ido ocurriendo esta semana nos ha sobrepasado incluso lo que podíamos imaginar, porque Televisión de Galicia le ha dado un impacto realmente impresionante a todo lo que ha sido el programa. Hemos salido hasta en el telexornal, en ¿cómo se llama este? Ya ni me acuerdo de todo, en la revista, en Área Pública, en el programa de la tarde, yo que sé en cuántos lugares, hablando del programa de Nacer de Novo y de la repercusión de lo que las iglesias evangélicas están haciendo desde hace 30 años, aparte de en toda la prensa. Así que os pedimos de todo corazón que sigáis orando por el programa, por toda la gente que lo está viendo. Literalmente todas las semanas, tanto domingo a las 9:25 de la mañana como el martes de madrugada, son miles de personas, según los índices de audiencia, que escuchan y ven el programa. Y aparte, Televisión de Galicia es el único medio de todas las televisiones, incluso en Europa, que colocan el programa en todas sus redes. Por ejemplo, en todo lo que es la Televisión de Galicia para toda Europa, el programa sale también a las 9:25 de la mañana. A veces nos llama gente de diferentes países, de cualquier lugar de España, porque por medio ahora de todas las telefonías móviles se puede ver el programa también. Y de toda América, en Galicia TV, el canal de cable. Es mucho más de lo que podíamos haber imaginado cuando comenzó el programa hace 30 años, pero el Señor siempre hace más de lo que podemos imaginar. Y además sabéis que el programa, la propia Televisión de Galicia lo coloca en su página web, así que si entráis en la nuestra, nacerdenovo.org, ahí en cualquier momento podéis ver los 10 últimos programas de televisión y también escuchar los 10 últimos de radio. Como os digo, lo más importante es que podamos seguir orando juntos y también, como siempre, habéis estado participando, muchos de los que estáis aquí, hablando de vuestro testimonio en muchos otros programas, y todo aquel que todavía no ha contado su testimonio pues puede hacerlo en las próximas grabaciones, poneros en contacto con cualquiera de los pastores, y la próxima vez que grabemos en Vigo será un placer también que podáis hablar de todo lo que el Señor está haciendo en vuestras vidas. Y abrimos la palabra del Señor en el libro del Génesis, el capítulo 29, para leer solamente el versículo 1. El libro del Génesis no solamente es el primero de la Biblia, es un libro impresionante porque nos habla de las vidas de muchas personas que han sido transformadas en aquel contacto diario con el Señor, y también el ejemplo para cada uno de nosotros. Y una de las cosas que más me impresiona del libro es que en varias ocasiones muchos de los hombres y mujeres que aparecen en el libro están viajando, están yendo de un lugar a otro. Y nos recuerda un poco lo que es nuestra vida. Nuestra vida es como un viaje. Aquella famosa poesía de Machado que dice que no hay camino, sino que se hace camino al andar, en cierto modo tenía razón, no en la primera parte, porque nosotros sabemos que el Señor Jesús es el camino, pero sí en la segunda parte, porque la Biblia nos enseña, y eso es una lección impresionante, que el Señor Jesús es precisamente el camino, no la meta. Es decir, Él no está diciendo de algo a donde queremos llegar, sino de compartir día a día nuestra vida con Él. Eso es lo que hace la diferencia. El Señor está hablando de que nos acompaña siempre. Cuando le recibimos en nuestra vida es completamente diferente porque Él está con nosotros. Y en el libro del Génesis ese viaje en la vida se ve en muchas ocasiones diferentes. Y solamente ese primer versículo del capítulo 29 dice que Jacob siguió su camino, literalmente dice que siguió su viaje, se puso a andar y fue a la tierra de los hijos del oriente. Ese viaje de la vida en la propia vida de Jacob tiene mucho que enseñarnos a cada uno de nosotros.
Porque nuestra vida es así. Puede que vivamos toda nuestra vida en el mismo lugar, en la misma ciudad, cada uno. Dios ha preparado un lugar diferente, una vida diferente, su voluntad es diferente para cada uno de nosotros, por eso somos sus hijos. Pero estamos permanentemente viajando. Incluso cuando leemos la palabra de Dios, esa idea de que somos peregrinos y de que nuestra patria es una patria absolutamente diferente aquí, donde no habrá injusticia, donde no habrá lágrimas, donde no habrá dolor, los cielos nuevos y la tierra nueva, lo que ocurrirá un día después de que el Señor Jesús venga o cuando nosotros seamos llevados a su presencia, es una realidad en el día a día. Y si perdemos de vista eso, perdemos de vista lo que significa incluso la vida eterna, porque siempre pensamos en términos de vida eterna como lo que va a suceder cuando acabemos nuestra vida aquí. Y no nos damos cuenta que en la Biblia el Señor Jesús siempre que habla de vida eterna, la habla en tiempo presente. El que cree en mí tiene vida eterna. La estamos viviendo ahora, estamos viajando a nuestra patria y porque viajamos a nuestra patria queremos que este mundo sea lo mejor posible. Pero nunca tenemos que olvidarnos que estamos viajando. Y Jacob tuvo que viajar en varias ocasiones porque el Señor le llamó a diferentes lugares, pero lo que es clave es que antes de que él tuviera que viajar, siempre Dios hablaba con él. Y en el momento en que él estaba viajando, Dios seguía hablando con él. Y esa es la realidad en nuestra vida. Y es lo que me gustaría que recordásemos en esta mañana. ¿Recuerdas cuando tiene que ver a Esaú? Él se ha enfrentado con su hermano, le ha robado, entre comillas, su primogenitura, aunque a su hermano tampoco le importaba. Yo sé que conocéis las historias de la Biblia. Y justo antes de ese viaje, Dios se presenta delante de Jacob. Porque Jacob tenía miedo y la mejor manera en que Dios vence el miedo de Jacob es luchando con él. ¿Os acordáis? Y cuando está luchando hasta altas horas de la madrugada, Jacob le dice al Señor: yo no quiero soltarte si no me bendices. Y entonces Dios bendice a Jacob, lo bendice incluso con una herida en su físico para que se dé cuenta que no depende la vida de su fortaleza, sino que lo que depende es de confiar en Él. Y es curioso porque cuando teóricamente él tiene que ir a luchar, cuando tiene miedo de su hermana, de su hermano, va más débil que nunca. Y es una lección para nosotros. No debemos preocuparnos si nuestro enemigo, si una situación es demasiado fuerte para nosotros. Dios va a fortalecer nuestra debilidad, imaginaos la paradoja, para que confiemos en Él y nos demos cuenta que no nos abandona. Pero hay un momento también en que él tiene que viajar a Padán Aram justo antes de que muera su mujer y nazca Benjamín. Y entonces Dios le habla y le pide que confíe en él. Está en Génesis capítulo 35. A veces Dios nos habla antes de una situación difícil para que aprendamos a descansar en él. Es curioso porque a lo largo del Nuevo Testamento la idea de la confianza, la fe y el descanso aparecen una y otra vez porque es lo que más nos cuesta aprender en la vida. Y no importa incluso si tenemos docenas de años de ser creyentes, de confiar en el Señor, nos cuesta mucho descansar. Siempre queremos arreglar las cosas por nosotros mismos, ¿verdad que es así? Y nos cuesta tanto confiar en que Dios tiene su mano en todas las cosas. Y por eso el escritor a los Hebreos en el capítulo 4, cuando está llegando al corazón de su carta, dice que debemos esforzarnos en descansar. Porque la fe se ve en ese momento, cuando todo alrededor de nosotros da la impresión de que se tambalea y se cae. Y nosotros descansamos en el Señor. Y eso tuvo que aprenderlo también Jacob. Pero hay incluso un momento más en la vida de Jacob y enseguida vamos a ver por qué de este viaje que es en Génesis 28, cuando él enfrenta todo lo que iba a ser las decisiones más importantes en su vida y entonces Dios le da una visión, ¿os acordáis? Y él está viendo como hay una escalera que sube al cielo y los ángeles descienden y suben, como diciendo todo lo que tú necesitas viene de parte de Dios
y todo lo que tú necesitas que Dios escuche va a volver a Él. Y es ese viaje de la confianza que solamente podemos verlo a través de la palabra de Dios. Porque muchas veces nosotros buscamos cosas extraordinarias en nuestra vida y no nos damos cuenta que es Dios mismo el que nos está hablando siempre a través de su palabra para que nuestra vida sea diferente. En ese momento, cuando vemos la vida de Jacob y vemos ese viaje, vemos ese continuo ir de un lugar a otro, porque Dios está con él y Dios mismo le guía, aprendemos que Dios nos habla de una manera diferente según lo que necesitamos. Si hay algo que realmente hace diferente nuestra vida cristiana, es que esa relación con Dios es apasionante, es entusiasmante, no se repite nunca. Dios es tan imaginativo y tan creativo que incluso en su relación con nosotros tiene muchas maneras diferentes de hablarnos, cada vez de una manera diferente, cada vez con una visión diferente, con algo, un versículo diferente, con circunstancias diferentes, con la palabra de un hermano, de una hermana. Él tiene miles de maneras de hablarnos. Pero siempre, si somos conscientes que nuestra vida es un viaje y que en ese viaje lo más importante es que el Señor Jesús nos acompaña en el camino todos los días. Estamos pensando y luchando y orando en cuanto a cuál es la voluntad de Dios. Quizás podemos orar juntos en este momento. Padre, tú sabes que nuestra vida es un viaje. Sabes que somos tus hijos y por lo tanto un día vamos a pasar toda nuestra eternidad, toda la eternidad, todo lo que tú nos regalas en cuanto a nuestra vida contigo. Pero queremos disfrutar de tu presencia, de la presencia del Señor Jesús, de la plenitud del Espíritu Santo. Queremos vivir de una manera diferente aquí. Queremos disfrutar de todo lo que sea posible de esa vida que tú nos regalas mientras estamos viajando aquí. Mientras recorremos el día a día en nuestro trabajo, en el lugar donde tú nos has colocado, que podamos tener la visión de la eternidad en nuestras vidas. Y eso va a ayudarnos a verlo todo de otra manera, a no preocuparnos tanto con tantas cosas que son de aquí, a tratar incluso a las demás personas de otra manera, porque nos damos cuenta de que estamos viviendo la eternidad contigo. Pon tu mano sobre nosotros, Señor, y al leer tu palabra como esta mañana, que todo lo que tú nos dices llegue a lo profundo de nuestro corazón para estar contigo, obedecerte y disfrutar contigo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Un poco más atrás, si tenéis en vuestra Biblia, en el mismo libro del Génesis, podríamos pasar días enteros solamente mencionando todos esos momentos en el primer libro de la Biblia, pero en el capítulo 19 vais a encontrar otro viaje, en el versículo 16. Creo que todos conocéis la historia. Es el momento en el que dos ciudades, Sodoma y Gomorra, su perversidad ha llegado a tal límite que Dios decide destruirlas. Pero Dios escucha la oración de Abraham y le pide por la salvación de su sobrino Lot y de su familia. Y Dios saca a Lot y a su familia de esa ciudad. Y dice el capítulo 19 y el versículo 16 del libro del Génesis, cuando Lot dice que titubeaba, es decir, tenía como dudas de salir de aquella ciudad. Entonces los dos hombres que habían sido enviados por el Señor tomaron de la mano a Lot y de la mano a su mujer y de la mano a sus dos hijas, porque la compasión del Señor estaba con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y aconteció que cuando los habían llevado fuera, uno de los hombres le dijo: huye por tu vida, no mires detrás de ti y no te detengas en ninguna parte del valle. Escapa al monte, no sea que perezcas. Es un viaje diferente. ¿Os dais cuenta? Lot reconoce que las ciudades donde él había ido a habitar estaban muy lejos de la voluntad de Dios, que se habían corrompido, pero él seguía ahí. Y Dios tiene que llamarle, y tiene que decirle: las ciudades van a ser destruidas y tú tienes que huir por tu vida.
A mí me encanta la palabra del Señor porque no esconde nada de lo que nosotros somos. Este es un viaje muy diferente. Y Lot, que había permanecido durante años allí, incluso que le gustaba vivir allí, no debemos esconder nada. Aunque se daba cuenta que muchas cosas, tal como nos dice Pedro, de lo que veía en aquella ciudad no le hacían bien. No estaba conforme con lo que estaba sucediendo. Pero de pronto Dios envía 2 mensajeros, 2 ángeles y le dice: Lot, hay que salir de la ciudad. Este es un viaje desesperado, tienes que escapar, no es para tomar con calma, tienes que huir. Y la Biblia nos enseña que Lot tenía dudas, a pesar de que llevaba a los 2 ángeles con él. Y a mí me hace pensar en muchas cosas que hay en nuestra vida de las que tenemos que escapar, ¿me entendéis? Y la ventaja cuando abrimos la palabra del Señor es que nosotros no tenemos que entrar en el corazón de las personas que la escuchan. Es el Espíritu de Dios el que habla a cada uno de nosotros. Y no solamente no tenemos que entrar, sino que no debemos entrar. No debemos dar ese paso. Es Dios quien tiene que hablar a cada uno de vosotros, a cada uno de nosotros. Quizás Dios está hablando en nuestra vida para escapar de algo. Quizás nosotros nos damos cuenta que algo de lo que estamos haciendo no está bien y no nos sentimos bien como Lot, pero no somos capaces de salir, no somos capaces de abandonarlo, no somos capaces de decir: esto no es la voluntad de Dios para mí. Incluso cuando Dios lo dice, incluso cuando el Señor te habla por medio de su palabra o aquí o por medio de las circunstancias, empiezas a dudar. Yo sé que no tengo que ser muy explícito. Sé que cada uno de vosotros sabe cosas, cada uno de nosotros sabemos situaciones de las que tenemos que huir, que tenemos que abandonar, que no son buenas. ¿Sabes lo que me encanta del Señor? Que cuando Lot dudaba, los ángeles tomaron de la mano a él, a su mujer y a sus hijas. Si tienes una decisión difícil que tomar esta mañana, si tienes que abandonar algo porque Dios te lo lleva diciendo por tiempo y sigues dudando, no te olvides que es Él mismo el que está tomando tu mano y te está diciendo: yo voy contigo. Huye, deja eso que está destruyendo tu vida o la vida de tu familia. Y me impresiona que cuando el Señor habla de esta historia en el Evangelio de Lucas, en el Nuevo Testamento, menciona un detalle en cuanto a la mujer, porque todos os acordáis que la mujer de Lot dice literalmente que miró hacia atrás y entonces se convirtió en estatua de sal. No tanto, porque a veces nosotros leemos la Biblia, es curioso porque a veces leemos las cosas espirituales como si fueran normales y las normales como si fueran espirituales. Somos especialistas en cambiar las cosas. Y claro, si había una destrucción, si estaba lloviendo fuego del cielo en las ciudades, lo que ella hizo de quedarse atrás y convertirse en estatua de sal, o de alguna manera que toda su vida físicamente se quedaba quemada. Pero lo curioso es que cuando el Señor habla, dice que la mujer de Lot se quedaba atrás. Y cuando lees ese capítulo, el 19, te das cuenta que el problema no fue tanto que mirar hacia atrás, que lo hizo, sino que iba detrás de todos como diciendo: yo no quiero irme de allí. Literalmente el hebreo dice que estaba retrasando el viaje de Lot y sus hijas. Era como si dijera: yo prefiero lo que tenía en Sodoma y Gomorra que ir de la mano de Dios. Porque es obvio, y no hace falta que seamos muy inteligentes al leer el capítulo, que cuando ella se quedó atrás y cuando miró atrás, ya no iba de la mano del ángel, se había desprendido de ellos. Así que es un momento para tomar una decisión para nosotros. Dios nos está llamando quizás a abandonar alguna situación en nuestra vida, algo que nos está destruyendo. Y es el momento de decir: sí, Señor, yo voy de la mano contigo, yo sigo adelante y yo tomo la decisión de seguirte y no quedarnos atrás. Quizás podríamos, aunque el tiempo se va rápido, pero yo creo que sería bueno que dedicáramos solo un par de minutos a orar a solas en este momento.
En el lugar donde estáis, inclinar vuestra cabeza, y si hay alguien que está tomando una decisión para abandonar alguna cosa, este es el momento. Y dile: Señor, yo sé que me llevas de la mano en este desafío, en este viaje en el que tengo que huir. Y quiero que esta decisión sea firme en mi vida. En el capítulo 46 de Génesis encontramos otro viaje, esta vez de Jacob. Y este viaje, dice el versículo 1:46:1, que partió Israel con todo lo que tenía y llegó a Betseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre, Isaac. ¿Sabes cuándo es este viaje? Capítulo 46, versículo 1. Justo cuando los hijos de Jacob habían visto a su hermano José como gobernador de Egipto. José se había revelado a ellos como el gobernador de Egipto. ¿Os acordáis de la historia, verdad? Los hermanos habían vendido a José. Habían mentido a su padre diciendo que estaba muerto. Incluso alguno de ellos quería matarlo. Pero Dios cambió todo porque era parte de su plan. Hizo que José, que en principio había caído en la cárcel, llegara a ser el gobernador de Egipto. Y ahora, cuando los hermanos vienen y hablan con José, él hace una trama para que ellos puedan aprender a defenderse unos a otros y puedan aprender la lección de no volver jamás a hacer daño a un hermano. Y los hace a todos defender la vida de Benjamín, del pequeño. ¿Os acordáis cuando vuelven por segunda vez? Y entonces José se revela a ellos y dice: yo soy vuestro hermano José, la persona a la que vendisteis, la persona a la que queríais matar, y Dios me trajo hasta aquí. Id a casa y que venga mi padre y que venga toda la familia, podéis vivir aquí. Y ese es un viaje del que la Biblia solamente nos menciona que Dios vuelve a hablar con Jacob. Y vuelve a decirle que está con él, que está en su presencia. Después de más de 10 años en los que en el libro del Génesis no se nos dice que Jacob volviera a levantar un altar al Señor cuando sabe que su hijo está vivo, comienza a adorar otra vez a Dios, se da cuenta de que Dios ha cambiado absolutamente todo. Pero piensa por un momento en ese viaje y no hace falta desarrollar mucho la imaginación espiritual. Porque ese es el viaje de vuelta para ver a su hijo Jacob. Y es el viaje del perdón. Imagínate a Jacob hablando con sus hijos. Durante casi 15 años me engañasteis. Dijisteis que mi hijo estaba muerto. Es más, vosotros mismos lo vendisteis. Y aún me estáis explicando que queríais matarlo. Habéis llevado mi vida hasta el sepulcro, como él dice. Soy un muerto viviente porque no sabía nada de mi hijo. Y ahora, volver a verlo. Dejadme deciros que muchas veces tenemos que comenzar viajes del perdón. Yo no sé los días que llevó desde Betesda cuando Jacob adoró al Señor hasta llegar a donde vivía José. Pero sí sé una cosa, tuvieron que haber hablado y seguro tuvieron que haber llorado juntos muchas veces. Tantos años engañándome, les podía decir Jacob, tantos años diciéndome que mi hijo estaba muerto. Y muchas veces nosotros tenemos que comenzar viajes que tienen que ver con el perdón también. A veces incluso dentro de nuestra familia. Yo no sé lo que ocurrió durante todos esos días, pero sí sé que Dios restauró la relación de Jacob con sus hijos y después con José. Pero siempre que tenemos que comenzar un viaje en cuanto al perdón,
Siempre hay alguien que tiene que perdonar y siempre hay alguien que tiene que sentirse perdonado. El orgullo de las dos partes tiene que ser vencido, siempre. No tenemos mucho tiempo para hablar todo lo que la Biblia nos dice sobre el perdón, pero yo creo que el Espíritu del Señor es mucho más sabio que nosotros para enseñarnos lo que debe suceder en nuestra vida. Porque incluso después, cuando llegaron y estuvieron con José, y José disfrutó de ver a su padre otra vez y de estar con ellos, y toda la familia estuvieron juntos. ¿Os acordáis la historia? Incluso después de que su padre falleció, los hermanos de José seguían teniendo miedo de su hermano y seguían diciéndole: no, mira, nuestro padre nos dijo que nos perdonaras. José tiene que sonreírles como debió de hacer muchas veces después de haber llorado juntos. ¿Os acordáis? Y decirle: no os preocupéis, vosotros me vendisteis, pero Dios fue el que me trajo aquí. Dios usó incluso la situación tan difícil de ser traicionado por tu propio hermano para llegar a hacer un plan absolutamente impresionante de ayuda, cuidado para toda la familia. Como os decía, cuando hay un viaje del perdón, y ese viaje puede ser durante días, como fue aquí con Jacob, con sus hijos y después con José, puede ser horas o incluso pueden ser minutos, porque depende de nuestra decisión de perdonar. ¿Hay alguien con quien tenemos tantos problemas o tantas situaciones complicadas que no podemos perdonar como podía tener José? ¿Alguien quiso asesinarte? ¿Quiso matarte? Parece una pregunta muy tonta, pero esta era la situación. Tenemos que aprender a perdonar. La Biblia es así de sencilla, el carácter de Dios es así de sencillo. Y también tenemos que aprender a ser perdonados. Hemos hecho algo que le ha hecho daño a alguien y esa persona nos pide perdón sinceramente. Tenemos que regalar el perdón. Porque de eso depende la sanidad de nuestra vida, la sanidad de nuestra relación con Dios, la sanidad de la vida de nuestra familia, la sanidad de la vida con nuestros hermanos en la iglesia, incluso la sanidad en la vida, en el trabajo. Depende todo. ¿Cómo vamos a reaccionar? Jacob tuvo que poner en el olvido que sus hijos habían querido asesinar a uno de ellos y viajar con ellos, abrazarlos y decir: Dios es bueno y todo se puede perdonar. Y ellos también tuvieron que llorar con su hermano y decir: cometimos la mayor barbaridad de nuestra vida, pero Dios es bueno y recibimos el perdón. Estamos terminando, el tiempo se fue muy rápido, pero no me gustaría que dejáramos solo 5 minutos en el último viaje sin antes dejar un tiempo, un par de minutos para orar. ¿Me lo permitís? Y me encantaría que pudierais orar. Si tenéis cerca a alguien de la familia, orar juntos como familia. Si es alguien, un amigo, un hermano, y no porque haya algo que perdonar, yo no lo sé, sino para decir: mira, cualquier situación que ocurra en la vida, Dios va a darnos fuerzas para tener un viaje de perdón y arreglarla. Y quizás, aunque solo sean 2 minutos, pero si hay alguien o alguna situación o alguna persona que quiere, los demás no tenemos que estar preocupados por eso, pero si quiere levantarse a algún lugar y hacer un viaje muy sencillo, solo de unos pocos metros, y abrazar a un hermano y decir: mira, este es el viaje nuestro del perdón, nuestra vida es diferente y el Espíritu de Dios nos va a hacer libres de todo lo que ha ocurrido, descansando en Él. Si queréis hacerlo con toda confianza, pero al menos necesitamos orar con nuestra familia.
Desgraciadamente el tiempo se va y no quiero quitaros más tiempo de lo normal. Solo piénsalo, si el Señor está hablándote de alguna manera, no por lo que yo pueda decir, sino por algo tan sencillo, incluso como a veces lo que la Biblia no dice, como es este caso. Pero es un viaje aquel de Jacob con sus hijos, que obligatoriamente tuvo que ser un viaje de perdón. Piénsalo al volver a casa. Llama a alguien de tu familia, no sé, cualquier situación que haya. Resuélvela en el nombre del Señor, porque vas a ver cómo el Espíritu de Dios es mucho mejor y nos libera de tal manera, mucho mejor de lo que pensamos, y nos libera de tal manera que nuestra vida es completamente diferente. Y por último, ya muy rápido, si me permitís solo 5 minutos más, hay un viaje en el capítulo 22 que esta vez es el de Abraham con su hijo. ¿Os acordáis cuando Dios le pide a Abraham que entregue a su hijo en holocausto? Y Abraham toma la decisión de seguir ese viaje y de obedecer al Señor. Y dice capítulo 22 de Génesis y el versículo 3 que Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a dos de sus criados, 2 de sus mozos y a su hijo Isaac. Y partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Y al tercer día, Abraham vio ese lugar de lejos. Este es para mí, sin ninguna duda, el viaje más difícil en todo el libro del Génesis. Y por eso me gustaría terminar con él. Porque es el viaje de hacer algo teóricamente incomprensible, de acuerdo a nuestra vida, pero que es la voluntad de Dios. Los que no tenéis hijos no podéis llegar a comprenderlo, pero nada, absolutamente nada puede ser más terrible para un padre que tener que abandonar a su hijo. Puedes perder lo que quieras y decidiríamos perder lo que sea, todo el dinero del mundo, todas las posesiones, nuestra salud, nuestra vida, lo que sea, pero jamás perder la vida de un hijo. Por eso para Abraham era el viaje más importante y más difícil. Y el Señor no va a pedirnos cosas tan difíciles, no tengáis miedo, porque eso fue un momento solamente para la vida de Abraham. Pero a veces nosotros como que sentimos cuando nos pide algo que es difícil las cosas que Él nos pide, y no lo es. ¿Te imaginas a Abraham hablando con su hijo durante esos 3 días? Papá, ¿a dónde vamos? Y su padre teniendo que explicarle lo máximo posible sin decirle lo que estaba ocurriendo. El viaje del sufrimiento siempre es el más complicado en nuestra vida, ¿verdad? Pero hay algo que me impresiona, porque cuando Isaac comprende que va a haber un sacrificio, hace una pregunta obvia: ¿dónde está el cordero? ¿Os acordáis de la historia, verdad? Y Abraham dice: Dios va a proveer un cordero. Así que de alguna manera que yo no puedo imaginar, en el corazón de Abraham, el amigo de Dios, porque es la única persona que menciona a Dios que es su amigo íntimo en toda la Biblia, en el corazón de Abraham de alguna manera sabe que Dios le está pidiendo algo difícil, pero que Dios va a dar una salida. No sabe cómo, pero sabe que algo va a hacer. Y sigue adelante. Y esa es la lección para mi vida personal, y espero que para la vuestra, que muchas veces cuando Dios nos pide algo, si nuestra amistad con Dios es así, vamos a saber que Él va a hacer algo, no sabemos cómo, pero sabemos que Él va a hacerlo. Y por lo tanto podemos llevar a cabo ese viaje tranquilos, podemos descansar en el Señor. Y podemos decirle a la gente, pues va a haber un cordero, Dios va a hacer algo, yo no sé lo que, pero Él va a hacer algo. Y Dios lo hace. Creo que todos sabéis realmente, y no vamos a hablar más de ese viaje porque el tiempo se ha ido, quién fue ese cordero, ¿verdad? El mismo Señor Jesús. ¿Os acordáis que comenzábamos ese viaje en la vida de Jacob, el primero, mencionando que la Biblia nos enseña que Jesús es el camino para
que nunca tengamos ninguna duda de que Él nos acompaña en todos los pasos de nuestra vida, en todos los momentos, que Él no es un final. La vida eterna no es lo que tendremos en el cielo. La compañía de Dios y las bendiciones de Dios no es lo que vamos a recibir un día, es lo que tenemos ahora, en este momento. Es vivir con el Señor todos los días, es que Él nos acompaña en todos los viajes, que va caminando con nosotros, incluso cuando es un viaje de sufrimiento o cuando hay situaciones que no entendemos, como está pasando con Abraham en este momento. Incluso si me dejáis solo un pequeño guiño al Nuevo Testamento, cuando nosotros ni nos damos cuenta de que el Señor Jesús está viajando con nosotros. ¿Os acordáis aquellos dos que iban a Emaús? El Señor estaba hablando con ellos y ellos ni se daban cuenta, pero ¿había alguna diferencia? Ninguna. El Señor iba con ellos. Así que déjame decirte, bíblicamente hablando, que nunca tengas ninguna duda que el Señor está contigo, que el Señor está conmigo en todos los momentos, aunque a veces no seamos capaces de verlo. Aunque a veces no seamos capaces de comprender que Él está ahí, aunque a veces no seamos capaces de comprender lo que está sucediendo, pero la clave en los viajes en el libro del Génesis y en toda nuestra vida es que el Señor no nos abandona nunca, no nos desampara nunca y que sí hay un Cordero. Y lo habrá siempre. Y el Señor Jesús es el que hizo todo por nosotros. Y el argumento de Pablo no tiene vuelta atrás. Si Dios nos regaló lo mejor que tenía, que era el Señor Jesús, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas? No hay cómo deshacer ese argumento. No hay cómo no confiar en nuestro Padre Celestial. Yo no sé en qué viaje estamos nosotros en este momento, en esta mañana, en este día, en junio, en el mes que estamos ahora. Pero sí puedo decirte con toda seguridad que Dios te está acompañando. Que Él preparó a alguien para ti ya desde antes de la fundación del mundo, porque para Dios no existe el tiempo. El mismo Señor Jesús, para que fuera una cruz en nuestro lugar y además se lo hizo con gozo. Gozoso, quiso hacerlo, porque eso a veces lo olvidamos también. Y Él venció a la muerte para que nunca tengamos ninguna duda de que incluso el mayor enemigo nuestro, la muerte, no tiene ningún poder, ni para Dios, ni para sus hijos. Ni en contra de Dios, ni en contra de sus hijos, en contra de ninguno de nosotros. Descansa en el Señor. Coloca tu vida en sus manos. Abandona aquello que te está destruyendo, porque el Señor te está tomando tu mano para hacerlo. Libérate de las cargas del viaje y perdona y recibe el perdón de tantas cosas que hacemos mal. Yo el primero, nadie es perfecto en este mundo, así que todos tenemos que pedir perdón y perdonarnos. Y recuerda que el Señor estará siempre contigo, aún incluso a veces cuando pensamos que no lo está. Eso no es cierto, Él siempre está ahí. Inclinamos nuestra cabeza para terminar orando. Padre, gracias por esta vida. Gracias por tu Espíritu que nos hace comprender muchas cosas que son a veces, no que sean difíciles, sino que por nuestra mente, que tenemos tantas cosas, tantos líos en nuestra cabeza a veces y en nuestro corazón, tantas cosas que no tienen valor ninguno, no somos capaces de comprender. Pero cuando descansamos en tu Espíritu nos damos cuenta cómo Él nos limpia, nos cuida, nos protege y nos recuerda siempre, porque ese es su objetivo, que miremos al Señor Jesús, porque Él nos acompaña siempre, Él es nuestro camino. Y sea lo que sea que tengamos que pasar o donde tengamos que ir, o incluso cuando tomamos decisiones equivocadas en la vida o vamos por lugares que no debemos, Él sigue siendo nuestro camino y nos va a ayudar a cumplir tu voluntad, porque Él no nos abandona. Abre nuestros ojos para que lo comprendamos y así viviremos de una manera diferente, porque el Señor siempre está con nosotros. Ayúdanos a tomar ese compromiso y esa decisión de seguirte siempre. En el nombre del Señor Jesús. Amén.